Ben, bo día a todos. Temos hoxe aquí a Rafael González, xerente do Gimnasio Boardline, experto en culturista nos seus tempos mozos, hoxe ainda sigue pegándolle ainda ao ferro de vez en cuando, e dunha forma bastante consistente, e vai-nos a falar sobre a súa experiencia e sobre aspectos relacionados co tema do doping. Vale, o título da conferencia de aí, Vampiro, Bus e Alquimistas. Vai a primeira parte na que vai a expoñer a súa presentación e depois, ao final, calquera cosa que querades preguntar ou que querades decir, pois, ao final, hacemos a postura. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a hablar en castellano, porque normalmente siempre hablo en castellano, sobre todo en los temas. Después, bueno, la presentación ya la hizo Manuel, pues yo llevo como 40 y pico años haciendo deporte y los últimos 37 años pues dedicado un poquito más al tema del culturismo, que es un deporte que tiene una relación muy directa con el otro. Luego hablaremos un poquito de otros deportes que también la tienen. Entonces, yo antes de nada quiero dejar claro que yo no estoy ni a favor ni en contra del doping y que voy a tratar de daros una información totalmente imparcial al respecto. Me parece muy importante porque hoy hay todos los medios de comunicación están muy manipulados, desde internet a la televisión, incluso a cualquier cosa que podáis leer, hay una manipulación tremenda, incluso intereses de grandes marcas de productos de nutrición y de dietética, ¿no? Que lo que quieren es, pues, poner al doping totalmente como pues, algo malísimo para ellos estar vendiendo productos que supuestamente publicitan que hacen las funciones del doping, ¿no? Entonces, al estar tan manipulado es muy difícil tener información real si no tenéis una experiencia. Lógicamente vosotros no la tenéis o no la deberíais tener, o a lo mejor tenéis una poquilla, ¿no? Entonces, para eso, pues lo que yo voy a explicar hoy es todo algo que se ha aprendido con la experiencia, no es una información que venga de ningún otro lado. Bueno, lo primero, bueno, el título, luego veréis un poquito de dónde viene. ¿Dónde pasa esto? Derecha. Vale. Quiero disculpar a todos los usuarios del doping en primer lugar, porque el ser humano tenemos una curiosidad innata, de hecho estamos donde estamos hoy por la curiosidad que tenemos, y eso nos hace siempre estar investigando, estar probando cosas. Entonces, pues la gente que usa doping tiene también esa curiosidad y está buscando siempre la forma de mejorarse, pues tomando esto, tomando otro, lo demás. Eso es algo innato en el ser humano, y también el tema de voy a hacer las cosas lo más fáciles posibles, ¿no? El tema del ahorro energético, que también es algo que tenemos inculcado, porque hace 10, 20, 30.000 años no sabíamos si íbamos a encontrar alimentos y la energía que tenemos la teníamos que guardar, ¿no? Entonces, instintivamente, pues tratamos de hacer las cosas con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, eso disculpa un poquito, pues también voy a usar esto, porque con esto voy a correr más, voy a levantar más peso, voy a batir las marcas con más facilidad, con menos esfuerzo. Vale, lo primero que me parece interesante en este tema es ver cómo una palabra que en principio es una palabra normal pasa a un tema de que es algo pues terrible, ¿no? Entonces, pues la droga, que es un medicamento que se tomaba para cualquier enfermedad, de repente pues ha pasado a ser algo que pues es administrado pues con fines ilícitos, ¿no? Y bueno, pues es simplemente una curiosidad, no como algo que realmente, una expresión que realmente era una expresión normal, pues ahora decir eso es, bueno, es casi un pecado, ¿no?
Vale. Es una definición muy ambigua, porque va a depender pues, de la moralidad, de las costumbres, de las creencias y de la economía. Lo de la economía es lo peor que hay, porque, y aquí vemos, y todos lo sabemos, pues, la marihuana, pues, el alcohol, son, por supuesto, el alcohol, ¿no? Son drogas perfectamente lícitas, perfectamente empleadas en reuniones, en fiestas, incluso pues, cuando hay inauguraciones por la Copa de Vino Español y todo esto, y te pones a plantear, bueno, ¿por qué esto sí, lo otro no? Bueno, pues es todo un tema que va dependiendo sobre todo de la economía. Aunque, bueno, los otros factores también influyen, pues eso, de no hacer trampa, bueno, pues las creencias incluso. Bien. Aquí hay siempre hay unos malos entendidos o algo ambiguo, que es qué es doping y qué no es doping, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de las chicas de gimnasia deportiva, que a lo mejor, aunque no tomen doping, están trabajando con unos sistemas que son muy agresivos, ¿no? Por ejemplo, hacen unas dietas muy severas. Entonces esto bloquea su sistema hormonal y no se desarrollan como mujeres, se mantienen siempre como niñas, ¿no? También el alto volumen de entrenamiento produce este mismo efecto, ¿no? Hacen unos tremendos entrenamientos, mañana y tarde, no descansan, entonces ese cuerpo nunca va a producir hormonas para hacerse mujer, porque no quiere reproducir, no tiene capacidad para reproducirse. Entonces, no le bloquean por completo el sistema hormonal. También usan bloqueadores, o sea, productos químicos para que no se hagan mujeres. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que van a mantener esa flexibilidad, esa coordinación que tienen como niñas, sobre todo la flexibilidad, ¿no? Y esto es muy común y no es doping, en principio. Se está haciendo y no es doping. Pero bueno, a mí esto, por ejemplo, me parece tremendamente peligroso porque además luego le afecta a su psicología, lógicamente. Luego, pues, son unas mujeres que no son mujeres, luego en el momento en que se hagan mujeres o que reviente ese sistema hormonal, van a tener, normalmente tienen problemas psicológicos y más también por las dietas, que son muy severas, ¿no? Entonces, ahí entramos en, bueno, esto no es doping y se está haciendo, pero no, es tremendamente peligroso, ¿no? Bien, aquí hay un tema que es un poquito curioso, el tema de los transexuales también. Los transexuales, normalmente un hombre, en este caso un hombre que se hace mujer y que compite como mujer, tiene dos problemas. El primero, su testosterona, el nivel de testosterona, sigue siendo más alto que el de las otras chicas. De hecho, el Comité Olímpico permite que tengan un nivel un poquito más alto. Y además, el cuerpo de estas personas se desarrolló siendo hombres. Por lo tanto, pues la capacidad muscular, el tamaño muscular, la densidad ósea, una serie de parámetros que el hombre pues los tiene superiores a los de las mujeres, pues están ahí. Aunque ahora mismo ellos sean mujeres hormonalmente, su cuerpo se desarrolló como hombres. Entonces van a tener una ventaja. Esto, bueno, se sale un poquito de lo que es el doping, pero entra en lo que hablamos antes, en el tema pues, de la moralidad, de las costumbres, de todo eso, ¿no? Vale, las federaciones y los comités olímpicos tienen que ser mucho más claro, mucho más sencillo. No tienen que andar con esto es moral, esto es amoral, esto, las costumbres, esto era una mujer, ahora es un hombre. Para nada. Ellos ponen unos rangos y se acabó. Si tú pasas de ese rango, pues no puedes competir y además serás sancionado, ¿no? Entonces, eso está todo estipulado, está todo súper claro. Yo creo que para mí el tema este de todo el doping deberías tener solo una lectura. O sea, si tú te estás haciendo daño, si tú físicamente te estás maltratando, no debes hacerlo. O sea, el tema de la toxicidad de cualquier producto que tú estés tomando o de las alteraciones
que va a producir en tu organismo no deseables y que normalmente muchas van a ser irreversibles. Entonces, para mí, eso es lo principal, ¿no? Y es lo que se debería medir. El resto, pues es como está montado. Vale, ahora vamos a empezar un poquito con la historia del doping. En 1935, en un laboratorio, creo que fue en Alemania, transformaron las moléculas del colesterol en una molécula de testosterona. O sea, pudieron fabricar testosterona fuera del cuerpo humano y, lógicamente, empezaron a experimentar con ella. Y los primeros que usaron fueron las tropas alemanas, viendo que le daba más agresividad, más fuerza y más resistencia, ¿no? En el 52 los rusos pues arrasaron en los Juegos Olímpicos de Helsinki con 71 medallas y además fueron los Juegos Olímpicos en que más récords se batieron hasta hoy. Bueno, creo que en el 2008 en Pekín también hubo una cantidad tremenda de récords que se batieron, pero este hasta ahora era uno de los que más. Ahí, en ese momento, pues todo el mundo habló, se comentó y bueno, y realmente al final se comprobó que, bueno, que los rusos habían empezado a usar pues todos esos sistemas de doping que en principio se basaba casi todo en el uso de la testosterona, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. En el 58, en Estados Unidos, se sintetizó, se fabricó el primer anabolizante, que fue naproxen, Dianabol. Y ahora os voy a dar la definición, más o menos por encima, de lo que es realmente un anabolizante, que no es lo mismo que la testosterona o que cualquier otra hormona, ¿vale? Un anabolizante es un producto al cual, normalmente un derivado de la testosterona, al cual le eliminan los factores androgénicos, que son normalmente los efectos secundarios que no deseamos, ¿no? Y mantienen solo la parte positiva, que ya lo dice la palabra, anabólica. Anabólico quiere decir crecer o crear, ¿no? Entonces, a estos productos le quitaron la parte de la testosterona que te hacía pues, hombre, los rasgos masculinos, y mantuvieron solo la parte que crea, ¿no? La parte que te ayuda a desarrollar todo lo que se hace en tu cuerpo, ¿no? Casi todo. Bueno, de hecho, los anabolizantes, una de las catalogaciones es el porcentaje que tienen de parte anabólica y el porcentaje que tienen de parte androgénica, ¿no? Cuánto tienen de anabólicos y cuánto consiguieron quitarle de lo no deseable, ¿no? Y esto es una lista donde vemos la testosterona, el ratio normalmente es 100-100 y a partir de ahí pues se crean todos estos productos, que son productos todos de laboratorio, lógicamente, que no son hormonas, pero son derivados de la hormona, y ahí vemos pues los ratios que tienen. ¿Para qué van a los ratios? Pues para muchas cosas, principalmente para tratar de evitar los efectos secundarios. Después también en las mujeres, normalmente no se quieren efectos androgénicos y entonces se busca un producto, por ejemplo, como puede ser el Anavar, ese es ahí el tercero de la lista, en el cual el ratio anabólico es muy superior al androgénico. Entonces no va a tener efectos secundarios, entre comillas, que siempre los hay, pero sí va a tener todos los efectos positivos que queremos del anabólico. Entonces, aquí, en resumen, hormonas y después anabolizantes. Hay muchísima confusión, porque la gente habla, es que toman hormonas, es que toman anabolizantes y no saben ni lo que es una cosa ni la otra. Pues esto es lo que diferencia una cosa de la otra. Vale. En el doping hubo una revolución, un impacto tremendo, que fue pues, cuando los actores empezaron a aparecer pues, con unos desarrollos descomunales, ¿no? Y el primero pues, fue este señor, Arnold, que todo el mundo debería conocer. Él fue el primero
de una interminable lista, ¿no? Bueno, hoy es muy normal pues, que casi todos los actores están marcados, están definidos, tienen un tamaño, y las chicas igual, pues muchas mujeres que salen hoy en las películas pues con un desarrollo y con un porcentaje de grasa bajísimo. ¿Qué pasa con esto? Esta gente se somete a unos tratamientos, lógicamente nadie lo va a reconocer, pero todos ellos se someten a unos tratamientos que se los preparan pues, los llamados gurús, de ahí un poquito el título de la charla, ¿no? ¿Quiénes son los gurús? Pues normalmente culturistas retirados, preparadores que están aún tienen a culturistas preparándose para competición, a veces son médicos, a veces no, y estos tíos pues, lo que hacen es hacerle un cóctel a estos actores y pues, recetarle todo, bueno, recetarle entre comillas, porque eso casi al final se consigue todo en el mercado negro, pero decirle, bueno, vas a tomar esto de esta manera, vas a entrenar así, vas a comer de esta forma, y con eso vamos a conseguir en un tiempo lo más corto posible que te pongas en forma. Lógicamente, en esta gente, que son actores que van a ganar un montón de dinero, pues bueno, allá ellos, su salud, es su vida, y le puede compensar de alguna manera arriesgarse. ¿Qué se usa en estos casos? Pues todos los medios al alcance de esta gente, que además es gente de dinero, todos los medios disponibles. Hormonas, pues, anabolizantes, hormona de crecimiento, anfetaminas, cocaína, pues, cualquier cosa que los ayude, pues ya sea a soportar el hambre, ya sea a entrenar más, a conseguir más masa muscular en menos tiempo, insulina, todo le hacen un cóctel, ¿no? Y eso es lo que esta gente toma, claro. ¿Quién lo va a reconocer? Arnold reconoció, cuando los anabolizantes aún no estaban prohibidos en Estados Unidos, reconoció que los había tomado. Luego, lógicamente, se prohibieron los anabolizantes en Estados Unidos y se tuvo que venir atrás y, bueno, a partir de ahí parece que ya no los había tomado, ¿no? Vale, el segundo golpe que hubo en este tema del doping fue el tema de las redes, ¿no? Hoy abrimos las redes, sobre todo los que hacemos deporte, nos gusta este mundo, y empezamos a ver gente pues tremendamente desarrollada, gente con muy poquita grasa, chicas con unas piernas tremendas, un glúteo, pues que ahora es la moda, y por supuesto no toman absolutamente nada. Claro, no pueden reconocer que toman nada, y principalmente por un tema económico. ¿Por qué? A una chica de estas o a un chico de estos se le va a venir encima una empresa que vende estas proteínas o que vende aquellos aminoácidos o estas vitaminas y le va a decir, esto es lo que tú tomas, ¿vale? ¿Cuánto me pagas? Tanto. Pues exactamente, eso es lo que yo tomo, y en ningún momento puedes decir que lo que tomas pues, es otra cosa que está por detrás, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Se ha trasladado a los gimnasios. Yo no sé si vosotros vais a algún gimnasio, habéis ido, y enseguida se está viendo también chavalotes jóvenes y chicas jóvenes con unos desarrollos que no son normales, que no son precisamente naturales, ¿no? Incluso los sistemas que hace 6 o 7 o 10 años se usaban en un campeonato del mundo, ahora se están viendo a pie de la calle. O sea, lo que antes usaba casi una persona que estaba a puntito de pasar a profesional, hoy lo usa un chaval para ir a la piscina en verano. Entonces, esto se ha desmadrado, podríamos decirlo, ¿no? Vale, ¿qué podemos esperar realmente del doping, no? Pues, contrariamente a lo que los fabricantes de productos de dietética quisieran reconocer, pues el doping realmente hace milagros. Es algo que es un antes y un después. O sea, tú puedes estar tomando proteína, tú puedes estar tomando creatina, puedes estar tomando un montón de cosas que te pueden hacer algo, dudosamente o no. A veces pues también el efecto placebo, ¿no? Que todos conocemos. Bueno, estoy tomando esto y ya entreno más duro y me veo mejor. Bueno, pues en el momento en que tú tomas un anabolizante o una hormona, te metes en estos sistemas de trabajo, te das cuenta de que todo aquello que estaba ahí arriba, todo eso, que no vale absolutamente para nada. O sea, no hay comparación.
lógicamente los fabricantes de productos no quieren eso, pero es lo que hay, es la realidad y lo van a estar negando siempre. Vale. Vamos a hablar, ahora mismo no voy a hablar de anabolizantes, vamos a hablar de la testosterona y de la hormona de crecimiento, porque son posiblemente las estrellas, lo que más destaca y lo que más se usa también en todo este tema, ¿vale? La hormona de crecimiento se empezó a usar de los cadáveres, ¿vale? Se la extraían en la pituitaria de los cadáveres y, de alguna forma, yo hasta ahí no sé cómo, la mantenían y se la inyectaban después en los pacientes, que al principio se usaba para los niños que tenían problemas de crecimiento, y en esas edades se la inyectaban y los ayudaba a crecer, ¿vale? Pero en el año 85, en el año 85 se descubrió que toda la gente que había estado usando esa hormona de crecimiento procedente de cadáveres, pues empezó a contraer una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues hicieron un rastreo y efectivamente eliminaron el uso de la hormona de crecimiento de cadáveres. Pero bueno, con la buena fortuna de que en el 81 ya se había hecho la hormona de crecimiento de manera recombinante en un laboratorio, ¿no? Os voy a explicar un poquito qué produce la hormona de crecimiento. Esto era un dato histórico nada más. ¿Qué podemos esperar de la hormona de crecimiento? Bien, en principio casi todo es bueno, es una de las hormonas que menos efectos secundarios tiene. Tiene efecto lipolítico, o sea que nos quema la grasa y, pues, por ende, el aumento de la masa magra pues, es más notorio, ¿no? O sea, aumentamos de masa muscular sin aumentar de grasa o incluso eliminando la grasa, ¿vale? Ayuda muchísimo en la recuperación, pues, de un entrenamiento muy duro, te vas a recuperar antes, lo vas a asimilar mejor y vas a poder, pues, entrenar antes para seguir progresando en la reconstrucción de tejidos, en un problema de, pues, no sé, una persona con una quemadura muy seria, pues le ayudaría a recuperar toda esa piel, y también pues, en lesiones, en problemas de pues, sobrecarga, bueno, sobrecarga no, pero roturas de fibras, todo, pues, tendinitis, ayuda en principio a reconstruir los tejidos. Y tiene un efecto rejuvenecedor, porque también ayuda a que la piel pues, se regenere de una manera más rápida y pues, son cosas un poquito ambiguas, pero sí hay una clara diferencia de usar hormona de crecimiento a no usarla en la piel, ¿no? Si hay una piel pues, más joven, por así decirlo. ¿Problemas de la hormona de crecimiento? Bueno, es inaccesible casi. De hecho, en España hace pues, 20 años se podía comprar en la farmacia y ahora pues, es de uso hospitalario, o sea, no se puede conseguir salvo que vayas a la residencia o al hospital y, por supuesto, con tus recetas y allí te la van a aplicar. La acromegalia, que es un poquito lo que vemos ahí en esa foto, que es un desarrollo de ciertas partes del cuerpo, pues las cejas, mandíbula, incluso codos y las articulaciones, pues las hincha un poquito. Diabetes afecta un poco también a la cantidad de glucosa que nuestro cuerpo maneja. Desarrollo de órganos internos, pues el estómago, el corazón incluso, eso siempre va a ser un problema. Lógicamente el corazón está en un hueco, si es más grande, pues mal asunto, ¿no? Y después el precio, ¿no? El precio, pues por ejemplo, para un efecto rejuvenecedor, porque tú te quieres ver más joven, y ahora os comento algo al respecto, pues te puede salir en 200 euros al mes, solo en este producto, y pues para desarrollo muscular, pues como la usan los culturistas, pues te puede salir en 600 euros al mes, 800 euros al mes, solo en este producto, ¿vale? ¿Por qué os comento el tema del precio y del rejuvenecimiento de este producto? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay clínicas donde a la gente mayor, a ponerse más joven, y lo que usan normalmente en los varones es testosterona y hormona de crecimiento. Bueno, esta gente puede permitírselo, paga a un médico que se lo puede recetar
Y ahí volvemos un poquito a lo que hablábamos antes, del tema de las creencias, de la moralidad y de qué cosas son permitidas y qué cosas no. Al final siempre depende de la economía. En las mujeres también se hace, pero normalmente el rejuvenecimiento será solo a través de la hormona de crecimiento, no lógicamente de la testosterona, ¿vale? Vale, ahora hablaremos de la testosterona, que es la otra gran estrella del doping. Deciros que el efecto de la hormona de crecimiento, en principio, es una locura y todo bueno, pero luego no es tan relevante. Al final, en la práctica, no se ve tanto. Sin embargo, la testosterona, aunque parece que, bueno, como es más barata, como es lo más normal, pues no tiene tanto valor, la testosterona realmente sí que es la reina del doping, ¿vale? La testosterona es lo mejor, entre comillas, no digo que sea buena, digo que es lo mejor si quieres sentir lo que son este tipo de productos, ¿no? Vale, un varón adulto de 30 años puede tener 600 nanogramos por centilitro de testosterona en sangre y, pues, cuando se empieza a inyectar testosterona, pues fácilmente puede pasar al doble. Vale, ¿qué pasa con esto? En principio, hay un efecto psicológico. Características como la agresividad, como pues el valor, el arrojo, por ejemplo, incluso en los negocios o en la forma en que vives, ¿no? No solamente va a afectar a tu agresividad en el momento de empujar un peso o de correr o de hacer un lanzamiento, sino que te va a afectar también en todos los otros ámbitos de la vida, ¿no? Vas a tomar la vida con mucha más agresividad en general, ¿vale? Incluso aquí se habla, se ha hablado y ha pasado de usuarios que, pues, mientras usaban testosterona, estaban diciendo que se creían indestructibles, que tenían ideas, pues, redundantes, de que se ponían delante de un tráiler y que el tráiler se abría a la mitad y que ellos iban a aguantar, o sea, cosas que se estaban contando del efecto psicológico que hace el aumento de la testosterona. Es muy relevante, ¿vale? Físicos, por supuesto. Vas a tener más fuerza, vas a tener más resistencia, vas a asimilar de manera más productiva los entrenamientos, o sea que vas a poder llegar un poquito más porque te vas a poder recuperar mejor y eso va a significar que tus marcas, pues, van a mejorar en general. Y después, efectos visuales, desde luego, ¿no? La testosterona, aunque tú no hagas una manipulación dietética, aunque tú comas normalmente, solo el usarla ya te va a cambiar el aspecto visual. Primero, las características masculinas. Normalmente los hombros, trapecios un poquito más anchos y el reparto de las grasas en el cuerpo va a cambiar. Eres más hombre y en las mujeres pasaría lo mismo. Las mujeres también usan testosterona, entonces el reparto de las grasas, la retención de líquidos, por ejemplo, las mujeres por la cara, lógicamente que tienen más retención de líquidos, pues eso se le va a afilar todo, van a tener aspecto más masculino y después pasamos a los efectos secundarios que los veremos, pero bueno, esto en principio sería lo bueno, entre comillas, de usar la testosterona, ¿no? El músculo va a estar más redondo y más hinchado porque va a almacenar más glucógeno y más agua, ¿no? Vale, eso es estupendo, pero el problema es, primero, y en los hombres, que es mucho más peligrosa, no solo porque usan más, ¿vale? La parada del eje, ¿vale? El eje hipotalámico es el que ordena desde la hipófisis a nuestros testículos que produzcan testosterona. Cuando nuestro cuerpo detecta testosterona exógena, o sea que viene de fuera, automáticamente ese eje se para. Es un sistema de retroalimentación. Enseguida dice, no, bueno, ya hay testosterona en este cuerpo, yo no tengo que mandarle señal a ningún sitio para que haga testosterona, porque ya la hay. Eso es cojonudo, ¿no? El cuerpo es increíble. Esa parada del eje, lógicamente, una vez que tú discontinúes la testosterona, pues va a seguir ahí un tiempo, con lo cual el que era tan hombre mientras estaba usando la testosterona, pues después va a ser una mujer. Ojito, no es nada peyorativo, ¿vale? Pero
Es un cambio total, porque su cuerpo va a tardar muchísimo tiempo en volver a producir testosterona, ¿vale? Entonces, ese posiblemente sea con todos los efectos psicológicos que eso supone, además de la pérdida de todo lo adquirido durante el tiempo que lo usaste, ¿vale? Bueno, la parada de eje, podríamos estar hablando horas sobre ello, pero en líneas generales es lo que os acabo de comentar. Después, el descenso de HDL, con lo cual se desequilibra y podemos somos más propensos a tener ataques al corazón. Eso es de verdad que sí, también es algo que sustancialmente, o sea, se nota, ¿no? Eso es un problema. Enseguida que tú haces una analítica, ves esos cambios. Daños hepáticos, quizás un poquito más con los anabolizantes, pero también con la testosterona. Desequilibrios de músculo-tendón. ¿Qué pasa? El músculo adquiere capacidad contráctil mucho más rápido, pero el tendón no. Y entonces llega un momento en que si ese tendón no está preparado, va a haber una rotura siempre o una desinserción del tendón, porque el músculo tira muchísimo y el tendón no es capaz de soportar esa tensión, que es algo totalmente que se ha producido en un plazo de tiempo muy corto, ¿no? Alopecia, bueno, que es te quedas calvo, y también por la tensión, ¿no? La tensión también se produce a medida que aumentamos las dosis, ¿no? En todos estos productos, más dosis normalmente es igual a más efectos secundarios. Hay un punto a partir del cual las dosis se multiplican los efectos secundarios y los beneficios casi se paran, ¿no? Bien. En la mujer, bueno, pues la virilización, que comprende pues, el nacimiento del vello, la menorrea, falta de menstruación, y pues también cambios, lógicamente, en el aspecto. Bueno, eso está clarísimo, y además en el deporte como el culturismo es para lo que se toma, para conseguir ese cambio de aspecto, no en otros deportes, que lo que quieren es batir récords o mejorar marcas. En el culturismo quieren ese cambio de aspecto, pues tener poquita grasa, un desarrollo muscular tremendo. En la mujer, normalmente, una vez se para el uso, el cuerpo tarda más o menos tiempo en volver a su estado natural. O sea, no es tan peligroso como en el hombre, ¿vale? Pero sí es cierto que si se abusa, pues hay pues, efectos que son totalmente irreversibles, ¿no? A lo mejor pues una mujer pues, ya no puede tener un hijo o volver a tener un aspecto realmente femenino, ¿no? Vale, los problemas psicológicos, y estos van para los dos sexos, normalmente, tanto un hombre como una mujer, cuando recibe testosterona, pues es una de las características del macho, que es buscar de procrear todo lo posible, ¿no? Entonces, eso pues, en la sociedad actual pues, no se estila, no es aceptable, y pues vienen rupturas de parejas. Es muy, muy común en gente que usa este tipo de productos, que acaben rompiéndose la pareja, tanto por un lado como por otro. En la mujer también produce un efecto que es un poco extraño, pero que es que ella también quiere buscar de reproducir lo máximo posible, ¿no? Porque tiene más características masculinas en ese momento, y pues, bueno, pues viene la infidelidad. Vale, violencia. Sí se produce sobre todo más en hombres, porque usan realmente cantidades muy altas, entonces toda esa agresividad a veces desemboca en un machismo totalmente desaforado. Yo he visto cosas increíbles delante de mis ojos, o sea, chavalotes, tíos, hombres, usando estos productos y con unos pues, arrebatos de machismo terribles, o sea, terribles. Un control excesivo de la pareja, una desconfianza total, porque en ese momento, pues, la cantidad de testosterona que tienes te lleva a eso, ¿no? Una dependencia. Bueno, la dependencia no es física en ninguno de estos productos, hay una dependencia física, no es como la heroína o el alcohol o el tabaco, que crea una dependencia física, pero sí es muy, muy común que haya una dependencia psicológica. Desde luego, a la autoestima, o sea, pues, pasa muchísimo a los hombres, también a las mujeres, pero que sin esas drogas ese aspecto suyo ya no va a ser el mismo, y ellos pues, se van a considerar una auténtica basura, porque solo dependían de ese aspecto físico para
para ser algo, ¿no? Yo eso lo he visto, es muy común, hay un perfil muy marcado, pero también es cierto que la gente que tiene esta dependencia psíquica de estas drogas, pues es gente que las tendría, pues también gente que normalmente enseguida tiene una dependencia que puede ser de la Coca-Cola, del café, gente que con facilidad va a crear una dependencia. Pero desde luego en este mundo pues, es tremendo como ves gente que llega a perder pues, toda su relación, incluso su trabajo, gastarse todo su dinero en esto, solo es vivir para su aspecto físico, y eso pues también degenera en anorexia, en vigorexia, en otro tipo de enfermedades psicológicas, pero sí es muy marcado el tema psicológico en los usuarios, ¿vale? En casi todo esto que os estoy hablando, quizás yo esté hablando un poquito más del tema culturismo e imagen, que no del tema mejora de marcas, ¿vale? Eso también hablaremos ahora más adelante. Bien, ¿qué pasa con el doping? ¿Cuáles son los peligros? Bueno, pues los peligros vienen todos dados por la prohibición de la venta de estos productos, la prohibición de venta en farmacias, ¿no? A partir de ahí, pues se han creado estos alquimistas, que es otra de las partes del título, que lo que hacen pues es hacerse sus productos, ellos mismos se los inventan con 4 cosillas de laboratorio y van preparando mezclas, o sea, no solo cogen los productos que ya los laboratorios certificados han elaborado en su día, sino que además ellos los rehacen, los mezclan y los varían, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues podéis buscar en las redes, si queréis, laboratorios clandestinos de hormonas y de anabolizantes, y bueno, pues ahí estamos viendo un poquito donde se fabrican estos productos, que son productos que luego nos vamos a inyectar en nuestro cuerpo, ¿no? Hay incluso algunos que los hacen en granjas y que andan las gallinas por allí, bueno, pues entráis en las redes y lo veréis, las gallinas y los perros por allí, los tíos preparando los productos y metiéndolos allí en las cajas, ¿no? Bueno, pues unas infecciones tremendas, o sea, bueno, ¿qué os voy a decir, no? Vale. Aquí hay una diferencia entre los orales y los inyectables, ¿no? Los productos orales normalmente son más agresivos, sobre todo para el hígado, y sin embargo los inyectables son mucho más sanos, o sea, no te estresan tanto tu organismo. Pero los inyectables, las infecciones, a veces por una mala administración, pues es muy común ver gente pues, con estas operaciones. Bueno, no es muy común, pero sí se ven gente con estos problemas, yo los he visto en directo, gente pues, que tuvieron que abrir una pierna, pues meterle 40 grapas, irse para casa, a la semana volver, porque se le había la infección por dentro, tuvieron que volverlo a abrir, lo abrieron 3 veces. Esto es, y además os voy a hacer un añadido a esto. Esta persona, cuando acabó todo este problema, vino a hacerme una visita al gimnasio y ¿sabéis lo que me dijo? Me dice, mira, esto es lo que voy a tomar ahora. Madre mía. Eso es dependencia psicológica, ¿vale? Un quiste normal, bueno, este también es una exageración, se produce porque el producto que te inyectas se encapsula, el cuerpo no es capaz de absorberlo y eso acaba creando una infección. Entonces normalmente hay que abrir, poner una cánula y eso va depurando y tomar antibióticos y tal y tal. Bien. A veces no es por el producto en sí, que esté fabricado en granja o no, a veces es más porque no se ha puesto la inyección de manera adecuada. Cuando se pone uno, pues 3 inyecciones al día durante 5 años, llega un momento en que descuidas totalmente la praxis y pues, metes agua, o sea, metes aire o no entierras la aguja lo suficiente y dejas el producto en la piel. Bueno, esto es uno de los problemas de las inyecciones. Bien, aquí os voy a comentar un poquito lo que os hablé ahora, de que yo he casi dado esta charla más en dirección al culturismo que a otros deportes, ¿no? Entre otras cosas porque es lo que más domino y es donde más visualmente se nota que alguien está tomando estos productos. Lógicamente se toman en todos los deportes a nivel profesional, incluso a nivel amateur. Hay gente que va a correr ahí pues a Manzaneda y va hasta las cejas, ¿no? Se ha hecho muy común
el uso del doping? Bien, en automovilismo, incluso en ajedrez, pues sí, se toman productos para aumentar la concentración. Para aumentar la concentración, igual que en automovilismo, y estoy hablando de doping, pues eran anfetaminas, ¿vale? También es doping. ¿Qué es doping? Bueno, pues vais a productos prohibidos, Comité Olímpico Internacional, y ahí tenéis la lista de todo lo que se prohíbe, y no son solo, por supuesto, anabolizantes y hormonas. Bueno, ¿qué pasa? Que en el culturismo es donde más visible es el uso de los productos, porque de hecho se toman para cambiar tu imagen visual, ¿no? Pues un atleta no se lo vas a notar, aunque sí se nota un poquito, muscularmente se ven un poquito más desarrollados, pero no vas a ver porque es un número. Lo que realmente esa persona consiguió con el doping pues es mejorar la carrera de 100 metros o el lanzamiento de jabalina o lo que sea, ¿no? Pero en el culturismo para eso se toma, ¿no? Y son pues totalmente visibles, ¿no? Los efectos. Vale, ahora os voy a hablar de un poquito de unas curiosidades, de unos temas ya más... bueno, cuando un equipo, por ejemplo, un equipo de atletismo, un equipo de balonmano, un equipo hace una concentración y se va de viaje, normalmente, y se van pues, lejos de su país de origen y allá se ponen a usar productos. ¿Qué consiguen con eso? Bueno, pues que si hay una llamada de la federación para hacer un control antidoping, entre que vienen y no vienen, y tardó y llegó y no sé qué, y el avión, pues cuando llegan aquí se hace su control antidoping y ya lo pasan, porque ha pasado un plazo de tiempo. Esos son trucos que se usaban más que ahora, porque ahora es el comisario el que hace el viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no ha lugar, ¿no? Hay enmascaradores, que son productos que se toman y que ocultan el metabolito que te estén buscando, en este caso para el control, ¿no? Cambio de orina, pues ¿cómo se hace un cambio de orina? Bueno, pues yo soy el deportista y el comisario me dice, vas allí y me meas en este vasito. Y yo llevo orina de un amiguete, un preservativo, y le hago un agujero, pues, no es mi orina, entonces también pasé el control antidoping. Retiradas, bueno, pues cuando la cosa va a ser muy, muy evidente y no hay una escapatoria, pues todo el equipo se retira de la competición. ¿Por qué me retiro de la competición? Bueno, pues porque tuvimos todos una infección de orina o una diarrea o lo que sea. Venga, todo el equipo para casa porque antes de que nos pillen, nos vamos. Bien, aquí una curiosidad, que es lo que hacían los nadadores alemanes en el 70 y algo. Estos tíos se metían gas en el ano para aumentar la flotabilidad, ¿vale? Entonces flotaban mejor y por lo tanto nadaban mejor. ¿Qué pasó con esto? Con esto pasó que, bueno, tenían problemas estomacales, lógicamente, y dolores y molestias, y se dejó de usar, ¿no? Aquí en España, una tenista que se quedó embarazada, no sé, 15 o 20 veces, siempre coincidía antes de las competiciones importantes, porque en ese momento pues, su sistema hormonal pues, le favorecía para jugar y bueno, luego abortaba. Entonces, bueno. El DNP. El DNP es un disolvente que se usa en la industria de la madera y pues, algún loco, pues, lo empezó a usar y comprobó que le aumentaba tremendamente el metabolismo y la temperatura corporal. Entonces el DNP se usa, es muy peligroso, lógicamente es un disolvente que tú inyectas dentro de tu cuerpo para quemar la grasa del cuerpo, ¿vale? Bueno, una persona que usa DNP se ve enseguida, porque, bueno, un culturista, estoy hablando también, el DNP además no se usa en casi ningún deporte, salvo en culturismo, enseguida lo reconoce, ¿no? Es un tío que no para de sudar, es un tío que está totalmente hiperactivo, que no puede pararse en un momento, tiene que estar con su botellita de agua y bueno, ¿qué pasa? Que si te sube la temperatura interna, vale. El Sintol, ahí vemos lo que es el Sintol, por cierto, me comentaron estos días que esta persona falleció, creo que era brasileño. El Sintol es un aceite, tú te lo inyectas ahí, un aceite, como puede ser aceite de oliva, y me imagino que algunos de estos hasta se habrán inyectado aceite de oliva. Entonces, bueno, se queda ahí
y tienes esa apariencia, pues está más fuerte, ¿no? Eso luego el cuerpo lo reabsorbe o no lo reabsorbe y te creas una infección, pues te imaginas. Vale, estas son curiosidades del doping. Aquí hay un tema que también es la autotransfusión, que eso se está haciendo y es un poquito también va a la ambigüedad que hablábamos antes de lo que es el doping. La autotransfusión, pues lógicamente yo guardo mi sangre cuando estoy a tope, ya sea pues, cuando estuve en la concentración en los Alpes o en el Pirineo, guardo esa sangre y luego cuando yo estoy haciendo una prueba, sobre todo en pruebas de 15 días o 10 días, vamos a hablar del ciclismo lógicamente, que es la otra oveja negra, ¿qué pasa yo? A la noche llego a mi hotel, cojo mi bolsa de sangre y me hago una transfusión, es mi propia sangre. ¿Qué hago con eso? No infrinjo, no es doping porque no es ningún producto exógeno, pero aumento todos mis niveles. ¿Hasta dónde los aumento? Hasta el nivel que me permita la federación. Por ejemplo, en una prueba de resistencia, 4 horas en una bicicleta, la testosterona a la mierda. ¿Qué pasa? Yo meto mi sangre, que la tengo guardada, con un nivel de testosterona adecuado y entonces hasta ahí. Me vienen, me hacen una analítica, yo tengo mi rango, pero claro, no es tu rango natural, no es tu rango después de haber hecho 200 kilómetros en bicicleta, es un rango artificial. Eso es lo que se hace con la autotransfusión. Yo tengo un amigo que tiene un hotel aquí en Orense y cuando pasaba la Vuelta Gallega, la Vuelta Ciclista a Galicia, los tíos ni siquiera tenían cuidado de guardar su basura, ¿vale? O sea, estas son cosas, bueno, ya os lo dije al principio, totalmente reales, ¿no? Pues el tío iba a hacer la limpieza de las habitaciones y se encontraba pues, bolsas de sangre y sistemas de transfusión. O sea, son cosas totalmente reales que se están haciendo, ¿no? Otro de los temas de los vampiros, que es parte del título de la charla, bueno, yo creo que casi todo el mundo puede estar al tanto del tema, que le llamaban a los comisarios del Tour de Francia, que iban en la noche a extraer la sangre de los ciclistas para analizarla, ¿no? Ahí casi se controla de todo. ¿Qué pasa? La mayoría de los controles antidoping son por orina. Estos tíos iban y extraían la sangre. Hay un tema de los derechos humanos que prohíbe eso, pero cuando tú eres ciclista y quieres ir al Tour de Francia, firmas un contrato y en ese contrato pone que admites que te extraigan sangre. Entonces, bueno, es un poquito también una peculiaridad. Claro, estos tíos están descansando en la cama y pues llegan los comisarios a las 3, 4 de la mañana para pillarlos en fragante, los levantan, le rompen el descanso. Bueno, esto fue una polémica tremenda, pero se hizo. Vale, hay mucha hipocresía, sobre todo en esta gente súper famosa, no solo en los ciclistas que están aquí, sino en todos los otros deportistas y en el culturismo pues también. Muchísima hipocresía, mucha manipulación. En el ciclismo a veces es tremendo porque están expulsando a un corredor del equipo cuando el director del equipo, el médico del equipo y la propia infraestructura del equipo le facilitó todos los productos y le ayudó a ponérselos y hacer la autotransfusión. Entonces, ahora lo han descubierto, tú fuera del equipo. Joder, bueno, eso es, bueno, es lo que pasa, paga siempre el deportista, bueno, es por la negación, por supuesto, siempre negación sobre el uso, cuando todos sabemos que, bueno, pues a estos niveles 100% de deportistas usan estos productos, ¿vale? Vale. A veces me entra un cliente, o un futuro cliente, normalmente hay un perfil, ¿no? Son chavalotes jóvenes que vienen a mi negocio y me dicen, bueno, yo quiero entrenar, pero yo quiero ponerme súper fuerte, yo sé que hay cosas para tomar, tú me puedes ayudar con esto, tal. Vale. Normalmente, esta gente que viene al gimnasio con esas pretensiones es gente que va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. El doping, todo lo que hablamos, sobre todo a nivel cosmético, sí que ayuda, desde luego que ayuda, pero no es el todo, ¿no? Los valores de siempre en el deporte, pues la paciencia, la capacidad de sufrimiento, la voluntad y la pirámide, o sea, bueno, la pirámide,
Sí, efectivamente, entrenamiento, nutrición y descanso son básicos. Si no existe eso acompañado de los otros valores, de la disciplina y todo lo demás, no va a haber una evolución ni un progreso en ningún deportista, ¿vale? Entonces, doping está muy bien, pero tienes que tener esos valores. Te debe gustar el deporte si quieres realmente progresar. O sea, no es una gota mágica que en 2 meses vas a salir por la puerta del gimnasio con un desarrollo increíble. No es así de fácil tampoco. Y yo creo que no se me queda nada. Ahora, pues si queréis preguntar o si os interesa algo, pues al respecto, pues aquí estoy. ¿Tú te has topado alguna vez? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo? Intermitentemente durante bastantes años. ¿Y te dejó muchos efectos secundarios? No me dejó efectos secundarios, que yo sepa. Durante un tiempo tuve la testosterona bastante baja y no existían espermatozoides en mi esperma, ¿vale? O sea, no podía fecundar. Pero fue un tiempo, no fue mucho tiempo realmente. ¿Y qué era? ¿Qué era? Exactamente, ¿cuál era? ¿Cuál era? Testosterona, Casi todo. Casi todo. Por no decir todo. Bueno, el DNP no lo probé, ¿Cuándo competías? Cuando competía y después de la competición también. Bueno, claro, una vez que ella... ¿Y qué tal al dejarlo? Al dejarlo no notabas lo que decías. Yo no tuve ningún problema psicológico, ninguno, en absoluto. Pero lógicamente sí vi pues, que mi cuerpo pues, se iba a otro nivel. Nunca he perdido todo, nunca se pierde todo. Si sigues entrenando y sigues comiendo, no pierdes todos los beneficios que te dan esos productos, pero sí, lógicamente, la apariencia, un montonazo de cosas. Pero a mí, en mi caso, psicológicamente no noté nada y a nivel de salud tampoco, exceptuando lo que acabo de comentar. Yo no tuve mucho problema con eso. ¿Te arrepientes de lo que tomado? ¿Perdón? ¿Te arrepientes de lo que tomado? No, en absoluto. Y entonces en la competición, digamos que en las de... Ay, me sale la palabra. ¿Culturismo? Sí, ahí sí que están permitidas. No. No, Pero no está permitido. Vacío legal, ¿no? No, realmente hay competiciones de culturismo naturales hoy y hay competiciones de culturismo, sobre todo si vas a un campeonato de Europa o un campeonato del mundo, donde sí te hacen un control antidoping, es un control aleatorio, normalmente se lo hacen a los 3 primeros y luego a 2 o 3 más. El control antidoping es muy caro, ¿vale? El control antidoping no es solo buscarte el nivel de testosterona, sino los metabolitos de todos los productos que no puedes tomar. Y cada metabolito hay que buscarlo individualmente con un contraste, ¿vale? Entonces son muy caros. Muy caros. Además, los comisarios, pues los métodos de recogida, de analítica, encarece muchísimo. Las competiciones de culturismo, como no es un deporte federado, pues solo dependen de la economía que se genere a su alrededor y además que si tú haces controles antidoping, pues no va a haber esa vistosidad, no vas a ver esos monstruos y entonces pierde interés y el deporte en sí pues pierde totalmente su esencia. Sí, algo de diferencias. ¿Crees que de forma natural podrías conseguir un físico parecido al que tuviste o tienes? ¿Parecido a quién? Al físico que tuviste o que tienes, de forma natural. ¿Al que yo tengo hoy? Sí. Sí, desde luego. Al que tengo hoy sí, de forma ¿Y natural. al que tuviste De hecho, en el momento de tomar? no, de ninguna manera. O sea, no. Hay cuerpos que los consigues con doping o no los consigues. Nadie los consigue. Bueno, ahí vimos unas fotos de Chopin, que es el último ganador del Olimpia, pues eso es imposible, eso es un laboratorio andante, ¿no? Es un tío que se puede meter al día 6 o 7 inyecciones y tomar 70 pastillas diarias. Vale. Madre mía. ¿No piensas también que para, A ver, para perdón. meterte en un ciclo o para meterte anabólico tienes que también tener una buena como
que tu cuerpo la admita bien, ¿sabes? Que no todos Sí, los cuerpos son iguales, sí, que ya sí, una sí. genética realmente. Sí, uno de los principales problemas del culturismo hoy no es la consecución de productos, bueno, hay muchos, pero es que tu cuerpo, por ejemplo, corazón y estómago son hoy los problemas del culturismo a altos niveles, ¿vale? A niveles profesionales. ¿Tu estómago es capaz de comer toda la comida que necesitas? No, en la mayoría problemas estomacales y luego corazón, ¿vale? Mucho problema con el corazón, muchísimo control, porque realmente por todos los motivos que hablamos, por el HDL, por el hematocrito que te sube y por el tamaño del corazón también. Entonces hoy los mayores problemas son esos. Hay cuerpos que lo admiten de una manera más positiva y tú puedes darle caña, y hay cuerpos que no. A referencia a esto, ha habido culturistas y no culturistas, gente del strongman, que es el hombre más fuerte y tal, que estos que levantan piedras y no sé qué, que el médico le dijo que si seguían así se iban a morir. Esto es una anécdota. Y que pues en 8 meses o 6 meses, si seguían a ese ritmo, iban a tener un fallo hepático, y los tíos le dijeron que le daba igual y siguieron usando y se murieron. Sí. Pero levantaba la piedra. Hombre, siempre. Madre mía. Eso es todo. Esto hay una pregunta más. Sobre el sistema de entrenamiento, no sé. Tiene que ver con lo que estamos trabajando. ¿Cómo trabaja? ¿Qué tipo de cargas o las rutinas? Os hablo yo, y perdona Manuel que te interrumpa, porque es cierto que esto es a referencia a la fuerza, casi todo esto viene a referencia a la fuerza, y no os hablé de la fuerza que puede coger un deportista o un atleta que usa estos productos. En una persona bien entrenada, en un plazo de 2 o 3 meses puede aumentar de un 15 a un 20% su fuerza, ¿vale? O sea que es muy significativo, con el uso de anabolizantes y de hormonas, ¿vale? Tanto de testosterona como de hormona de crecimiento. La fuerza es drástica, o sea, es otro meterle un turbo al cuerpo. Y en referencia a entrenamientos en el culturismo se usa muchísimo entrenamiento de hipertrofia, no se busca la fuerza, pero lógicamente se adquiere y son tremendamente fuertes, pero no se hacen programaciones de porcentajes, ni microciclos, ni macrociclos para hacer un control de las cargas de entrenamiento, sino que normalmente se trata de llevar al cuerpo a los niveles de fallo muscular, que el músculo no sea capaz de realizar más repeticiones, y un día detrás de otro, ¿vale? Se busca siempre fallo y capacidad para que ese músculo sea capaz de almacenar más glucógeno y más agua, y también se habla de hiperplasia, o sea, de que realmente las fibras se multipliquen. Eso no está dentro. Y la nutrición, ¿no? Supongo que, ¿Perdón? Que lo de comer, la nutrición será súper... Total, eso en culturista lo comenté hace un rato, de que era uno de los problemas, problemas estomacales. La comida es el 99,99%, porque tú te metes un anabólico, pero el anabólico para construir necesita ladrillos. Los ladrillos son los aminoácidos. Si tú no comes suficiente, aparte de todo lo demás, carbohidratos y grasa, que también son necesarios, pero tú necesitas un aporte de ladrillos para que el anabólico construya. ¿Vale? Entonces hay que comer, tienes que comer, y eso es un problema tremendo a niveles de tíos que pesan 130, 140 kilos. ¿Cuánto comes esa gente? Bueno, ¿cuánto tendría que comer esa gente? Ahí está, es también un poquito ambiguo. Están hablando incluso de 10.000 calorías, es falso, no es cierto, al día. No es 10.000 calorías, y sanas, claro. Entre comillas, no, llega un momento en que no tienes Que es que, pasar, no eres capaz. que es que ya caloría y ya, ¿no? Bueno, Tanto las pizzas, Tampoco pasarse. No, 6.000 calorías, 6, 7 incluso, se pueden llegar a comer. Hija, Encantado, muchas gracias. yo vi algo. Sí, de hecho, lo dijo, bueno, no sé, una persona normal. Ahora preguntabais, Frey. Dice ella que cuánto es de diferencia una persona normal de las calorías. Una persona normal, normal come 2.500 calorías, una chica, una mujer un poquito menos. Así que ponle
Hay contas. ¿Sabes quién es Joan Praderas? Sí, sí. ¿Y qué opinas de su físico? A mí particularmente no me gusta, pero aún es un físico que se está haciendo, lógicamente. Es un chaval que lleva muy poquito tiempo y aún se le ven muchos fallos, muchas cosas que con el tiempo se irá mejorando. Pero bueno, realmente es un boom, tanto mediático como a nivel de desarrollo, y bueno, es una locura, ¿no? ¿Y Andoni? ¿A quién? Andoni, ¿sabes quién es? Adoni, particularmente no me gustan esos cuerpos. Yo soy... ¿Te parece natural ese chico? No es natural en absoluto. En absoluto. Yo soy del culturismo total, que es la aberración y el extremo. Esas categorías que se han hecho ahora están muy bien porque son muy vendibles. Al final es un tema económico y de negocio, porque son cuerpos más agradables, va a llegar a más población va a querer ese cuerpo, eso va a hacer que entren en los gimnasios, que compren los productos. Entonces, ese nuevo campo de la competición, que ha sido ese tipo de cuerpos, que son más agradables a la vista, a mí particularmente no me agrada. Me gusta el culturismo, que es la aberración total. Me encanta la aberración. O sea, que de natural nada. Me gustan los árboles. No, de natural nada, ni el Adoni ese, ni el Praderas, por supuesto. Bueno, eso ya sé yo que debe existir. El Praderas, ya solo verlo, ya te das cuenta de que eso está lleno de Pero químicos. sin embargo, dice que no, que es natural. Normal, porque si no, la marca de proteínas que patrocina no lo puede patrocinar. Entonces, ¿qué va a decir el hombre? Están dando pues 500 euros al mes o 1000 o lo que sea. Y dice que le meten candela, en las redes sociales, a ese le meten candela, que no es natural, y él dice que sí. Ah, no, pero yo lo primero que dije es que yo os iba a dar información que no está manipulada. Pero luego a mí nadie me paga por decir lo que acabo de decir, ¿vale? Como el papá. Entonces, ¿qué pasa en las redes? ¿Qué pasa en la televisión? ¿Qué pasa en la propia prensa, ¿no? En el telediario y en eso, cuando hablan de estos temas, que bueno, que hay un desfase total sobre lo que es la realidad y la verdad. Hay una falta de sinceridad total en este tema. Hombre, claro. Claro, entonces aquí ya te va mucha gente con ese rollo, ¿no? Muchísimo. A saber qué haces con el turismo, te van muchos niños con lo de que quieren crecer y tomar cosas. O sea, y tú... Depende de qué físicos me estés hablando, pero de lo que me preguntaron... Imposible totalmente. Puede haber una persona con una capacidad genética, y yo los he visto y los conozco personalmente, Los africanos. que no, incluso europeos y caucásicos, y con unos desarrollos que dices, Dios mío, esta persona y tal, pero no a esos niveles, olvida. Eso es imposible. Claro, tú cuando llegas a alguien ya sabes si es natural o no. Sí. La mayoría de la gente que se le marcan muchísimo las venas suelen conocer. El aumento de la cantidad de sangre en el cuerpo pues puede llegar a ser del 15%, usando a no usar. Tienes más sangre en tu cuerpo y además de tener más sangre, tienes menos grasa, tu piel es más fina, tu cuerpo es más capaz de mandar sangre a esos músculos que estás trabajando y eso hace el efecto de aumentar la vascularidad. ¿Sí? Es por el uso también. A los petados ahí sus venas. Luego hay productos que es Es para quitar las venas, no me digas. Madre mía, es que el primero que inventó eso dijo, no voy a hacer de oro. No voy a hacer de oro.